En el capítulo anterior fuimos testigos de uno de los momentos más dolorosos de esta historia. A pesar de las dudas y la falta de pruebas concluyentes, el párroco fue declarado culpable y condenado a muerte. ¿Qué sucederá en este nuevo capítulo? Acompáñame. Capítulo 20. Otra vez en la calle de la Paloma. Después de permanecer en prisión preventiva, la señora Monmolín y su hija, la señora Jardinier, fueron puestas en libertad porque las sospechas en su contra no pudieron demostrarse. Sin embargo, el fiscal seguía convencido de que el dinero robado estaba oculto y pensaba que la familia sabía dónde hallarlo. Por tal sospecha, pensaba mandar a vigilarlas. El dolor y la aflicción por todo lo que habían tenido que soportar afectó su salud. Al quedar en libertad, ambas mujeres se abrazaron entre lágrimas y destrozadas por la noticia de que el párroco había sido condenado a muerte. La tristeza de estas mujeres era inmensa por la condena del sacerdote y en el futuro incierto que les esperaba. Jardinier preguntaba cómo podían recuperar su honra y sacar adelante a sus niños, mientras que la señora Monmolín lamentaba más la condena de su hijo. Al ver tanto sufrimiento, el alcalde trató de consolarlas, explicándoles detalladamente cómo sería la ejecución, la cual se llevaría a cabo rápidamente y todo terminaría rápidamente, que el condenado afrontaría con serenidad su destino. Sin embargo, sus palabras no lograron aliviar el dolor de la señora Monmolín, sino todo lo contrario, quien terminó desmayándose por la impresión de tan dura y cruel realidad que el alcalde había comentado sin consideración. Cuando la señora recuperó el conocimiento, junto con su hija, fueron llevadas de regreso a la calle de la Paloma. Allí las esperaba el panadero Lenoir y su esposa, quienes habían cuidado de los niños mientras ellas permanecían detenidas. Ambas señoras agradecieron tan grande gesto, regresando por fin a su hogar, en el cual, al cruzar la puerta, se encontraron con una casa fría, descuidada y casi vacía. Hacía semanas que nadie vivía allí y la pobreza se hacía evidente en cada rincón. La señora Jardinier abrió las ventanas para que entrara la luz y el aire, mientras intentaba preparar algo de comida. Echó un vistazo en la cajita donde apenas quedaba dinero. La tienda estaba prácticamente vacía. Comprendió la difícil situación en la que habían quedado y a lo que tendrían que enfrentarse, por lo cual la angustia comenzó a invadirla. No solo debía conseguir alimento para la familia, sino también sentía el peso de la vergüenza, pensando que todos las señalarían por su lazo consanguíneo con el párroco. Llenándose de desesperación, llorando amargamente. Su madre, al escuchar su llanto, la consolaba con serenidad, diciéndole que así como después del Viernes Santo llegaba la Pascua, también después del sufrimiento podía llegar la esperanza. Pero consumida por el dolor, la señora Jardinier apenas podía creer
que algún día volverían tiempos mejores. A pesar del profundo dolor que sentía la señora Monmolín, encontraba fuerzas para mantenerse firme. Con optimismo animaba a su hija, que a pesar de todo el sufrimiento, algún día llegaría la calma, el consuelo y el descanso que tanto necesitaban. Jardinier, a pesar de escuchar las palabras alentadoras de su madre, no lograba conservar la calma. El peso de aquella desgracia era demasiado grande para ella. Pensando en el párroco, sus hijos y el futuro que les esperaba, sin poder evitarlo, regresó en llanto. La señora Lenoir llegó a la casa de ambas señoras acompañada de los niños, llevando una cesta de provisiones. Animó a los pequeños a consolar a su madre y abuela, mientras les ofrecía su apoyo y les aseguraba que podrían contar con ella siempre que lo necesitaran. Antes de marcharse, dejó también una botella de vino para aliviar a la señora Monmolín y pidió a la señora Jardinier que por el momento se dedicara a cuidar a su madre. Su generosidad conmovió profundamente a toda la familia. Sin embargo, el reencuentro con los niños también dejó ver las huellas del sufrimiento al mirar a su madre y a su abuela. Notaron que el dolor había cambiado su aspecto en muy poco tiempo. Sus cabellos habían encanecido, como si la tristeza hubiera dejado su marca en ellas. Poco a poco, la presencia de los niños devolvió una pequeña sonrisa al hogar. A pesar del dolor, las palabras sinceras de Carlos lograron enternecer a su madre y abuela, encontrando un verdadero momento de consuelo entre tanta tristeza. Con la ayuda de Julia, la familia comenzó a organizar una sencilla comida, utilizando los alimentos que la bondadosa señora Lenoir les había llevado. Sin embargo, para la señora Monmolín no fue fácil aceptar aquella ayuda, pues nunca había imaginado depender de la generosidad de otras personas. Durante el almuerzo, Carlos comentó que le gustaría visitar al presidente del tribunal con la esperanza de conseguir un último acto de justicia para su tío. Pero su madre le explicó con tristeza que la sentencia ya había sido dictada y que aquel hombre no tenía autoridad para cambiarla. Mientras tanto, la noticia de liberación de las dos mujeres comenzó a extenderse por todo Aix. Algunos vecinos pensaban que aquello demostraba su inocencia, mientras que otros seguían creyendo que simplemente no se habían encontrado pruebas suficientes para acusarlas. La curiosidad fue creciendo y muchas personas comenzaron a acercarse a la humilde casa de la calle de la Paloma. Unos iban movidos por la compasión, otros por el deseo de conocer más detalles de lo sucedido, y algunos solo buscaban satisfacer su curiosidad sobre el destino del sacerdote condenado. Sus comentarios, lejos de aliviar el dolor de la familia, solo hacían más profundas sus heridas. La señora Jardinier, cansada de aquellas visitas y de los rumores que circulaban, decidió alejarse de todos, cerrando temporalmente su pequeña tienda con el pretexto de cuidar a su madre enferma, y permaneció en casa junto a sus hijos, buscando un poco de tranquilidad en medio de tanta tristeza. A solas, la desesperación comenzó a invadirla.
No dejaba de preguntarse cómo podría sacar adelante a su madre e hijos si todos les daban la espalda. Sin encontrar una salida, elevó una sincera oración a Dios, pidiéndole fuerza y ayuda para enfrentar aquella difícil situación. Y a pesar de que todo parecía tan sombrío, una pequeña luz de esperanza se mantenía presente. Más tarde recibió una visita muy agradable de la señora Lenoir, quien llegó para ofrecerle palabras de aliento y una esperanza. Con cariño le propuso que abandonaran por un tiempo la ciudad y comenzaran una nueva vida en otro lugar, donde unos familiares de confianza podrían brindarles apoyo mientras las heridas del pasado empezaran a sanar. La situación seguía siendo muy difícil para la señora Jardinier. Aunque agradecía de corazón la ayuda que recibía, el dolor y la preocupación no la abandonaban. Las visitas curiosas y los comentarios de la gente la hacían sentir cada vez más desesperada, por lo que comenzó a pensar que tal vez lo mejor sería marcharse de la ciudad junto con su madre e hijos. La bondadosa señora Lenoir, siempre dispuesta a ayudar, le propuso trasladarse por un tiempo a Lambex. Su conversación fue interrumpida por la visita del rector, pero antes de que él pasara, la señora Lenoir se despidió de Jardinier, pidiéndole que pensara en su propuesta. Al entrar el rector, habló con profunda convicción sobre la inocencia del padre Montmolín. Explicó que a su juicio no había sido condenado por ser culpable, sino porque las circunstancias le habían impedido defenderse como era debido. Con esperanza y fe les aseguró que aunque los hombres lo juzgaran injustamente, Dios conocía la verdad. Si el sacerdote llegaba a entregar su vida, lo haría como un hombre inocente y fiel a sus principios. Y algún día la justicia divina revelaría lo que realmente había sucedido. Aquellas palabras fueron un gran consuelo para la señora Montmolín y la señora Jardinier. Por primera vez en mucho tiempo sintieron que alguien comprendía su dolor y compartía su esperanza. Con lágrimas agradecieron el apoyo espiritual que tanto necesitaban, preguntando al rector que qué pensaban hacer en adelante. Jardinier le explicó la difícil situación que atravesaban y la incertidumbre sobre el futuro. Escuchando con atención el sacerdote y asintiendo con comprensión, le dio a entender que él también había pensado en la mejor manera de ayudarlas. Con esperanza les habló y explicó que aunque su vida ya no podría ser como antes, que aún existían personas dispuestas a ayudarlas, que había un buen párroco que les ofrecía una casa donde podrían comenzar de nuevo y cuidar de la señora Montmolín. También pensaba en el futuro de los niños. A Julia la podrían llevar a estudiar en un convento, donde recibiría una buena educación, mientras que Carlos tendría la oportunidad de ingresar a una escuela apostólica para prepararse y seguir su deseo de servir a Dios. Las señoras recibieron aquellas noticias con un profundo agradecimiento. Incluso los niños se llenaron de ilusión. Julia deseaba marcharse cuanto antes de la ciudad para dejar atrás el dolor y las humillaciones vividas.
mientras que Carlos soñaba con convertirse algún día en misionero. Sin embargo, antes de terminar la visita, llegó el abogado Menier con una noticia inesperada. Después de consultar el caso con otros sacerdotes y especialistas, había decidido no presentar la apelación, pues pensaba que solo ocasionaría grandes gastos y que difícilmente cambiaría la sentencia, y explicando que el padre Monmolín no deseaba presentar una apelación ni pedir el indulto. Estaba convencido de que un nuevo juicio solo prolongaría el escándalo sin demostrar su inocencia, y prefería aceptar su destino con serenidad. La señora Monmolín quiso saber qué ocurriría si se concedía el indulto, respondiéndole el abogado que aunque se salvara de la muerte, probablemente pasaría el resto de su vida en prisión o realizando trabajos forzados. Al imaginar a su hijo, un sacerdote inocente, cargando cadenas y siendo señalado por todos, la madre sintió que aquel destino sería aún más doloroso. La señora Jardinier compartió el mismo sentimiento, convencida de que su hermano jamás habría querido vivir de esa manera. El señor rector comprendió su decisión y expresó que si él estuviera en el lugar del padre Monmolín, también renunciaría al indulto. Finalmente, todos aceptaron respetar la voluntad del sacerdote y no poner obstáculos al sacrificio que había decidido afrontar con valentía y fe. Hemos llegado al final de este capítulo 20. En medio del sufrimiento, su familia decidió respetar la voluntad del padre Monmolín, quien prefirió afrontar su destino antes que vivir sin honor. En el próximo capítulo descubriremos qué ocurrirá en los últimos días antes de que se cumpla la sentencia. Y ahora quiero hacerte una pregunta. Si tú estuvieras en el lugar de la señora Monmolín, ¿habrías pedido el indulto para salvar la vida de Francisco, aunque tuviera que pasar el resto de sus días en prisión? ¿O habrías respetado su decisión? Te leo en los comentarios. Gracias por acompañarme.